Hay algo que ningún arquitecto, ningún ingeniero y ningún físico ha podido explicarme. ¿Cómo un edificio de 12 pisos puede despertar una mañana con solo 11? Viví en el edificio Alvarado durante 3 años. Era uno de esos bloques de concreto grises que abundan en las ciudades grandes, sin ningún encanto particular, pero funcional. 12 pisos, 48 departamentos, 2 elevadores y una planta baja con buzones del cuarto del conserje y una pequeña sala de espera con sillas de plástico naranja que nadie usaba jamás. Me mudé al 8º piso en enero. Para marzo ya conocía a casi todos mis vecinos del pasillo. Para diciembre ya no quería conocer a nadie más. Todo empezó de manera tan ordinaria que durante semanas asumimos que había una explicación lógica, que era un error de percepción, que estábamos cansados, que la ciudad te hace ver cosas que no están ahí, o dejar de ver las que sí están. Pero la planta baja desapareció, y con ella algo más. El primer indicio fue el elevador. Un martes por la mañana, muy temprano, bajé con prisa para llegar al trabajo. Presioné el botón de la planta baja como lo había hecho cientos de veces. Las puertas se cerraron. Sentí el descenso normal, y cuando se abrieron, esperé ver el lobby con las sillas naranjas y el mural desteñido de la ciudad que alguien había pintado en los años 90. En cambio, vi el sótano. Concreto, sin pintar, tubería expuesta, el olor a humedad que siempre tiene ese nivel. Confundido, volví a presionar el botón de planta baja. El elevador subió un piso. Se abrió. Era el primer piso. El pasillo de los departamentos 101 al 106. Pensé que había presionado mal, que el elevador tenía una falla técnica. Bajé por las escaleras, que sí llegan a la planta baja, y llegué tarde al trabajo. No le dije nada a nadie. 3 días después, mi vecina del 803, una señora llamada Dolores, que llevaba 15 años en el edificio, tocó mi puerta con cara de quien no había dormido. Me preguntó si yo había notado algo raro con el elevador. Le conté lo del martes. Se quedó callada un momento y luego dijo algo que se me quedó grabado. A mí me pasó lo mismo, pero yo sí presioné el botón correcto. Lo vi con mis propios ojos. Planta baja. Lo presioné 2 veces. Esa noche, 4 vecinos nos reunimos en el pasillo del 8º piso para comparar experiencias. Todos habían tenido el mismo problema en los últimos días. El elevador simplemente saltaba del sótano al primer piso, como si el nivel intermedio hubiera dejado de existir en su lógica interna. Rodrigo, del 402, que era técnico en electrónica, bajó a revisar el panel de control del elevador al día siguiente. Subió 15 minutos después con una expresión que no supe leer bien en ese momento, pero que ahora identifico claramente como miedo disfrazado de confusión. Dijo que el panel estaba perfectamente calibrado, que el elevador reconocía exactamente los pisos que debía reconocer, que no había ningún error en el sistema, que simplemente no había instrucción para detenerse en planta baja. Le pregunté entonces por las escaleras. Él dijo que las escaleras sí llegaban abajo, que él mismo las había usado para bajar al panel. Le pregunté si había visto el lobby, las sillas naranjas, el mural. Hubo una pausa. No miré hacia ese lado, dijo. Fui directo al cuarto técnico. Nadie más dio importancia esa noche. Éramos adultos razonables, en una ciudad razonable. Los edificios no pierden pisos. Los elevadores tienen fallas. La administración mandaría a alguien a revisarlo. Todo tendría una explicación. La explicación nunca llegó. Lo que llegó 4 días después fue el primer grito. Eran las 2 de la madrugada
cuando me despertó. Un grito largo, no de sorpresa, sino de algo peor, de alguien que ve algo que no puede procesar. Venía de abajo, no del departamento de abajo, sino de más profundo, como si saliera de las paredes mismas o de detrás del concreto. Escuché pasillos en el... Otros vecinos también se habían despertado. Nadie bajó esa noche. A la mañana siguiente, descubrimos que Mauricio del 201 había desaparecido. Su puerta estaba cerrada con llave desde adentro, lo cual era imposible porque él no estaba. Su perro llevaba horas ladrando. Cuando la administración abrió el departamento, encontraron su abrigo, sus llaves, el teléfono sobre la mesa. Solo él no estaba. La policía tomó el reporte. Dijeron que probablemente había salido por su cuenta, que era un adulto, que esperáramos. Esa tarde, en una reunión improvisada en el pasillo del segundo piso, alguien mencionó lo que ninguno habíamos querido decir en voz alta. Mauricio había comentado 2 días antes que iba a bajar a investigar la situación del elevador, que quería ver con sus propios ojos qué había en la planta baja. Dolores fue la primera en decirlo claramente. No bajó a la planta baja, dijo. Bajó a donde Agosta está la planta baja. Y eso no es el mismo lugar. Nadie la contradijo. Durante los siguientes días, el edificio desarrolló una dinámica extraña y silenciosa. Todos usábamos las escaleras hasta el primer piso, y de ahí salíamos por la puerta lateral que daba a la calle. Nadie intentaba llegar a la planta baja directamente. Nadie hablaba de ello con personas de afuera porque no sabíamos cómo explicarlo sin sonar como locos. Pero los gritos continuaron. No todas las noches, pero sí con una frecuencia suficiente para que todos los que vivíamos ahí los reconociéramos y supiéramos de dónde venían. Siempre de las paredes, siempre en las primeras horas de la madrugada. Y con el tiempo, esto es lo que más me costó aceptar. Empezamos a reconocer voces distintas. Más de una voz, más de una persona. Fue Rodrigo quien lo investigó con más metodología. Empezó a mapear desde qué paredes venían los sonidos. Hizo mediciones. Una noche me mostró sus notas y con una calma que solo alguien en estado de negación profunda puede sostener. Los sonidos provenían de un espacio dentro de las paredes que, según sus cálculos, correspondía exactamente al volumen de una planta baja completa. El 13º día, desde que el elevador empezó a fallar, escuché los gritos más cercanos que nunca. No venían de las paredes del pasillo, venían de la pared de mi propio departamento, la que daba hacia el núcleo del edificio donde corría el ducto de las escaleras. Me quedé inmóvil en la oscuridad, con la espalda contra la cama, sin encender ninguna luz. Y entonces escuché algo que los gritos anteriores no tenían: palabras. No las entendí todas. El concreto las distorsionaba, las aplastaba, las convertía en algo casi irreconocible. Pero hubo una frase, repetida varias veces con una desesperación metódica, como alguien que lleva mucho tiempo repitiendo lo mismo sin respuesta. El piso no está. El piso no está. El piso no está. Me levanté, caminé hacia la pared, apoyé la palma sobre el concreto frío y la voz se detuvo. Hubo un silencio de varios segundos. Y luego, desde el otro lado de la pared, algo golpeó 3 veces, despacio y con una precisión aterradora, exactamente donde yo había puesto la mano. Salí del edificio esa noche con una maleta y no volví a dormir ahí. 3 semanas después de mudarme a casa de un amigo, el edificio Alvarado fue clausurado por la autoridad municipal. El comunicado oficial hablaba de problemas estructurales en los cimientos, de una inspección de emergencia, de riesgo para los residentes.
No mencionaba desapariciones, no mencionaba sonidos, no mencionaba nada de lo que nosotros sabíamos. Contacté a Rodrigo por mensaje. Me confirmó que lo habían sacado del edificio junto con todos los demás residentes. Le pregunté si las autoridades habían encontrado algo en la planta baja. Su respuesta fue un mensaje de texto de 4 palabras. No encontraron la planta. Nunca supe qué quiso decir exactamente. No respondió mis mensajes posteriores. Su número dejó de existir semanas después. Mauricio nunca apareció. Tampoco otras 2 personas cuyas desapariciones la prensa local reportó brevemente como casos sin resolver de adultos que abandonaron sus hogares voluntariamente. El edificio fue demolido 6 meses después. Vi las fotos en internet, los escombros, la excavadora, el polvo gris extendiéndose sobre la manzana. En ninguna de las fotos, en ningún ángulo, se ve ningún indicio que haya habido alguna planta baja. No tengo una explicación para lo que viví en el edificio Alvarado. He intentado buscar respuestas en física, arquitectura, psicología colectiva. He intentado convencerme de que éramos un grupo de personas estresadas que se retroalimentaron mutuamente en una espiral de paranoia. Pero hay una cosa que no puedo explicar con ninguna de esas teorías. Antes de irme, esa última noche, tomé una foto desde la ventana de mi departamento hacia la fachada del edificio. Una foto normal, sin ningún filtro, con mi teléfono. Cuando la miré, después conté los pisos desde afuera. 11. A veces pienso que la planta baja no desapareció, que simplemente se fue a otro lugar, y que los que bajaron a buscarla están ahí todavía, en ese otro lugar, dentro de las paredes de un edificio que ya no existe, golpeando el concreto desde adentro. Si alguna vez viviste algo inexplicable relacionado con un lugar, con un espacio que no debería estar ahí, o que dejó de estar donde siempre estuvo, cuéntamelo en los comentarios. Leo todo, especialmente lo que más les cuesta escribir. Y si este video llegó a ti de madrugada, con audífonos puestos, y hay una pared a tu lado, no te pongas la mano encima esta noche.